Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos todo el maligno. Amén. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a mi canal hoy. Hoy tengo un video muy especial. Siempre digo eso, pero es la neta, todos los videos son especiales pues porque es glorificando al Señor, a predicar la palabra del Señor y a proclamar el nombre del Señor. Y es todo eso lo que ha hecho para nosotros. Con decir eso, hermanos y hermanas, estoy una vez más muy agradecido. Voy a hacer bien uso de su tiempo. Su tiempo para mí es muy importante. Y esa es la razón por qué voy a hacer este video bien uso de su tiempo, pues. Pero con decir todos, hermanos y hermanas, muy mil veces gracias por su tiempo hoy. Vamos a hablar sobre Timoteo, Pablo y Silas y un poquito de otras personas que en el sentido es para explicarme más mejor. La fe de otras personas, la fe de personas que no están ahí en el ministerio, pero es lo que Dios ha impactado en sus corazones. Y con decir eso, hermanos y hermanas, vamos a leer todo del capítulo 16 del libro de Hechos. Es un capítulo, pues, muy, pues, poderoso en eso decir, porque la razón por que digo es muy poderoso es porque enseña mucho de la fe de las personas y es algo que es maravilloso, es bonito. Cuando alguien da sus testimonios es bonito. Cuando Dios ayuda a alguien es muy maravilloso. Y es con decir eso, hermanos y hermanas, vamos a leer un poquito de los testimonios de unas personas que han mencionado aquí en la Biblia o en este capítulo y espero que disfruten este video también. Perdón, no sé si las luces me están impactando mucho, no sé. Pues oye, vamos a empezar. Va a ser Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Oh, y también si es su primera vez viendo mis videos, soy un poco de no sabo, hago sus videos también para ayudarme a mejorar en mi español, pues. Pues oye, por favor dame paciencia o tenga paciencia conmigo porque yo sé que a veces cuando digo una palabra, mis pronunciaciones quizás no son los más mejores. Pues por favor tenga paciencia. Y sí, hermanos y hermanas, vamos a empezar. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Capítulo 16 del libro de Hechos. Después llegó al Debre y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listria y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo le circundió por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las órdenes que habían acordado los apóstoles y los anuncianos que estaban en Jerusalén, para que las guardesen. Así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Queridos hermanos y hermanas, Timoteo era un producto de lo que estaba a su alrededor. Timoteo era una persona, eso era en versículos 1 y al quinto versículo del libro de Hechos, capítulo 16. Queridos hermanos y hermanas, Timoteo era un producto de lo que estaba pasando ahora en día en ese tiempo. En estos tiempos, gente que eran de diferentes familias, pues, como por ejemplo Timoteo, su padre era griego, pero su madre era judía creyente, perdón. Am, Él era un producto en el sentido que mucho tiempo gente no aceptaba la palabra, o mucho tiempo gente no se asociaba mucho de personas que eran judíos que no eran así como para explicarlo, que no tenían su ser contado, voy a decirlo. Hermanos y hermanas, eso es algo que ahora en día, pues gracias a Dios, estamos viviendo en un mundo que obviamente sí hay sus defectos, pero estamos viviendo en un mundo que ya estamos aceptando a gente no por la manera que se parecen o de dónde vienen, pero por su carácter. Y eso es lo que debemos enfocarnos mucho. En ese tiempo, si eres un judío, obviamente eres circundado, pues, o si le estoy diciendo esa palabra bien. Hermanos y hermanas, ahora en día, ahora en día estamos viviendo una sociedad donde estamos aceptando más a la gente por su carácter, no por la manera que se ven o cómo son. Y con decir eso, hermanos y hermanas, debemos de tomar en cuenta que
Timoteo era una persona que era creyente en la fe, era una persona que amaba la fe, que creyó en la fe cristiana, pues. Y en ese tiempo, pues nadie le fue a dar la oportunidad de hablar o como sea, solamente por de donde vino, que era parte griego y parte judío, pero la parte judía no le costaron su ser condado, pues. Y hermanos y hermanas, es algo que es bien triste que en ese tiempo no lo fueron a aceptar, no lo fueron a aceptar por causa de él no teniendo eso ahí. Y es razón porque se lo costaron, diciendo, oye, mira, obviamente no importa, neta, no importa si eres el condado o no. No importa, literalmente no importa. Ya es lo que mencionamos en los últimos versículos o el último capítulo cuando dijo que la única cosa que en verdad importa es que no ha ahogado a los animales, no consumen sangre, no hacen sacrificios y tampoco no fornicar. Eso es algo que Dios quería que estaba del Antiguo Testamento, que siguen todavía a este momento. Pues también los mandamientos, pues. Pero hermanos y hermanas, debemos enfocar que obviamente esa circuncisión no era algo que era querido del parte, quizás no era querido del parte de Pablo, pero por causa de y el producto de donde son es la razón porque era muy importante en hacerlo, porque ninguna persona le fueron a dar el chance de hablar al pobrecito Timoteo por quien es, pues esa es su identidad. Pues hoy, hermanos y hermanas, vamos a continuar un poquito más por versículo 6 a 10. Y como digo, hermanos y hermanas, esa parte de Timoteo, es bien triste que en este tiempo solo querían a gente por tradición, pero o de dónde vinieron y todo eso, y todavía eso era bien un gran parte, pero ahora en día estamos aceptando a quien sea, y no importa de dónde eres, hermanos y hermanas, no importa cómo se mira, si tienes ser condado o no, no importa, lo que importa es su carácter, y eso es lo que es muy importante ahora en día, y gracias a Dios que vivimos en una sociedad que es así. Pues hoy, hermanos y hermanas, vamos a continuar, vamos a leer versículos 6 a 10. La visión del varón Macedonio y atravesado Friega y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misaía, descendieron a Toras y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en el pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión en la segunda procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciamos el evangelio. Queridos hermanos y hermanas, eran versículos 1 a 10. Y lo que quiero decir es que en este tiempo es algo que el Espíritu Santo, pues obviamente la fe siendo joven y la fe empezando, pues debíamos de estar en alerta de saber dónde fueron a predicar la palabra del Señor en este tiempo. Y con decir eso, hermanos y hermanas, es la misma cosa que quiero decir con ustedes. No es que Dios no quiere que vayan a predicar la palabra del Señor en este lugar. No, es que Dios tiene su propio plan para ustedes. Esto es algo que es muy común y es algo que es muy seguido. Que debemos de fijarnos que pasa bien seguido en el Nuevo Testamento. Es que no es que Dios no quiere que vayas a predicar la palabra, no, por ningún motivo. La cosa es que Dios tiene un plan y te va a mandar a donde es más necesario o donde Él necesita que vayas. Todas situaciones va a pasar. Y luego va a haber un día que quizás Dios te va a decir, oye, ya es tiempo, vaya a ese lugar donde no te permití. Queridos hermanos y hermanas, es lo mismo con nosotros. Debemos de aceptar eso, que Dios tiene sus planes, que Dios nos va a ayudar, que el Espíritu Santo, que es Dios, nos va a decir dónde vamos a ir, nos va a guiar a donde necesitamos ir. Y, queridos hermanos y hermanas, es algo que nosotros debemos de fijarnos también y debemos aceptarlo. No es que no tenemos las ganas o no es que no queremos, no, es que Dios en su tiempo, todo el tiempo de Dios, nos va a ayudar. Queridos hermanos y hermanas, es algo que yo también
seguido. Hermanos y hermanas, andaba un tiempo donde yo estaba predicando la palabra del Señor en inglés. Pero la cosa es que Dios me guió aquí. Aquí pues, y es algo que estoy bien agradecido. No solamente me siento contento en haciendo esto y feliz y lleno en haciendo esto, no, me siento pero muy, bendecido porque me siento muy bendecido porque estoy haciendo algo por la gente que amo de más, a la gente que amo mucho, a mis queridos hermanos, hermanas cristianos, pues, en el sentido que hago esos videos para mis queridos hermanos y hermanas cristianos y lo intento de esos videos no para estar en este tema muy largo. Queridos hermanos, hermanas, la razón por qué hago esos videos es porque yo entiendo que a veces en cuando es un poco difícil, este, am, la palabra del Señor. Y lo hago lo más sencillo posible. Y lo hago lo más sencillo y lo más sencillo y lo más, ¿cómo que es la otra palabra? ¿Qué es la otra palabra? Más sencillo y más pues personal. Eso son porque hago esos videos bien personal. Hago esos videos pues nada de editing o nada así. Yo hago esos videos bien personal porque es algo que quiero unirme con una comunidad con mis queridos hermanos y hermanas. Y el intento es porque yo entiendo que a vez en cuando hay hermanos y hermanas que han encontrado difícil leer la palabra del Señor. Y está bien, hermanos y hermanas. Siempre va a haber un tiempo en nuestras vidas donde vamos a encontrar la palabra del Señor bien difícil. Es cuando buscamos la ayuda de un hermano, o buscamos la ayuda de un hermano, o buscamos, pues, al Señor para ayudarnos. Y queridos hermanos y hermanas, es algo que es muy importante entender, es muy importante de saber eso. Queridos hermanos y hermanas, una vez más estoy bien agradecido y como digo, quiero que sepan que va a haber un tiempo, pues, donde el Señor nos va a guiar a donde necesitamos ir. Perdón, la luz me estaba molestando. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a continuar a los versículos 11 a 40. Y una vez más, no es que Dios no quería, es que va a haber su tiempo cuando Dios te va a mandar a donde necesitas ir. No hay prisa en este camino, no hay prisa, porque estás caminando, no estás corriendo. Obviamente hay un versículo que dice que corre al final, pues sí, esa es la verdad también. Pero esta carrera de viviendo como un cristiano, es paciencia. No es prisa, es paciencia. Predicando la palabra del Señor quizás hay una carrera, pero la fe cristiana y viviendo cada día es paciencia. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a continuar con los últimos versículos que serían versículos 11 a 40. Y vamos a leer algo que en verdad, dos cosas. Quiero que tengan en mente dos cosas. Número uno, Dios siempre ayuda. Número dos, y eso es algo muy, es algo que debemos hacer nosotros también. Número uno es que Dios siempre ayuda. Y número dos, nosotros también necesitamos ayudar. Quiero que tomen eso en mente. Que nosotros ayudamos y que Dios ayuda. Dios ayuda y nosotros ayudamos también. Así, así, sí. Pues oye, versículos 11 a 40. Encarcelados en Filipos. Zarpadando, pues, de Toras vinimos con rumbo directo a Samosía y el día siguiente a Nipolias. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y de un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacer la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad a Tiratea, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habías juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro encontró una muchacha que tenía espíritu de advencia, la cual daba
ganancia a sus amos, adivinando, adivinando. Esta segunda, esta siguiendo a Pablo, perdón, y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son servidores del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desobedeciendo a Pablo. Se volvió y dijo el Espíritu, tomando en el nombre de Jesucristo que sálgase de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y prestándoles a los magistarios dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que nos es escrito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistores, rezongándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandado al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas contaban himnos a Dios, y los precios los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de la tierra, que los cimientos de los cárcel se sacudían, y al instante se abrieron a todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo calmó a un gran voz, diciendo, no te hagas ninguna mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temándolo, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serías salvo, tú y tu casa. Y le hablaron a la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, se bautizaron con todos los suyos. Llevándoles a su casa, les puso la mesa y se recogió con todo su casa de haber creído al Dios, al Señor. Cuando fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte así, por hora salid y marchaos en paz, perdón, hermanas, aquí es donde me estoy confundiendo. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encuevamente. No, por cierto, sino vengo ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras y a los magistros, los cuales tuvieron medio al oír que eran romanos, y viendo, les rogaron y sacándoles,
les pidieron que salieran de la ciudad. Salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiéndolo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la razón por que dije al principio que que Dios ayuda y nosotros debemos ayudar también es que vamos a hablar un poquito primero de Lidia. Lidia siendo una persona que vendía ropa púrpura, que si me acuerdo bien, eso es como ropa pues de púrpura. Yo sí estoy, o algo así. Queridos hermanos y hermanas, Dios ayudó a Lidia, Dios ayudó y siempre ayuda, siempre nos está ayudando. Dios siempre nos dio la vida, nos dio todas estas oportunidades, hermanos y hermanas. Dios siempre ayuda. Y Lidia dijo en su corazón, y estaba atenta a lo que dice Pablo, sabía en su corazón que es hora de ayudar a Dios. ¿Cómo puedo ayudar al Señor? ¿Cómo puedo ayudar? Dios me ayuda mucho, ¿cómo lo voy a ayudar de más o más? Hermanos y hermanas, es algo que debemos de fijarnos, que Dios siempre pida por ahí, Dios siempre nos ayuda y es razón porque nosotros debemos ayudar también. Y es como cuando vemos a la historia de la guardia, pues esta guardia, que al punto de matarse solo, a matarse solo, Pablo dijo, para, baja tu espada. Y es algo que nosotros debemos de fijarnos que Dios estaba ayudando a este señor. Este muchacho quizás no era creyente de la fe cristiana. Y mira lo que pasó. Le ayudó. Le ayudó para seguir su vida. Tiene una familia, tiene todo esto. Y ayudó. Pablo le ayudó por medio de... O Dios pues ayudó por medio de Pablo. O no sé si lo estoy diciendo eso correcto. Le ayudó a seguir viviendo. Queridos hermanos y hermanas, Dios siempre ayuda y mira lo que la guarda hizo. Les ayudó a Pablo y a ellos pues, yo creo que era ellos pues, no, y se olvidó quién era, pero era Pablo. Le ayudó a Pablo y sus queridos hermanos también. Los otros apóstoles les ayudó. Les ayudó y esa es la razón por que nosotros debemos de fijarnos que Dios ayuda, debemos ayudarle también a Dios. Y ayudando a Dios significa ayudando a otros queridos hermanos y hermanas también, hermanos y hermanos. Es lo que es muy importante y es lo que debemos de fijarnos y es lo que debemos saber. Ahora en día, hermanos y hermanas, vivimos en una sociedad donde en verdad no nos estamos ayudando. Obviamente dije que es muy positivo que estamos no buscando gente por la manera en que se miran, pero por su carácter. Pero queridos hermanos, como nosotros cristianos debemos ayudar también, debemos ayudar seguido, sea quien sea, debemos ayudar, Dios nos va a mandar, y esto que estaba diciendo también en el medio del video, donde el Espíritu Santo nos va a mandar donde necesitamos ir. Con decir eso, hermanos y hermanas, ayudamos a nuestros queridos hermanos y hermanas, ayudamos a todos, pues. Y con decir eso, hermanos y hermanas, debemos de seguir la fe. Como Dios nos ayuda, debemos ayudarle a Él también. Y ayudando a Él, es ayudando a otras personas, pues. Amén. Queridos hermanos y hermanas, ese era uno de mis favoritos capítulos de todo el libro de Hechos. Obviamente todavía tenemos más, pero cuando menciono de eso, uno de mis favoritos es porque menciona la ayuda de Dios y no solamente Dios, pero las acciones de los humanos. Eso es algo que me encanta mucho, no solamente cuando Dios habla, cuando Dios ayuda, cuando Dios esto, no, me encanta mucho eso. Pero me encanta también saber que nuestros queridos hermanos y hermanas en este tiempo que eran los primeros cristianos, pues ayudaron. Y es algo que nosotros de ahora en día debemos hacer también, ayudar y ayudar y ayudar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estoy pero muy agradecido que ustedes pasaron su tiempo conmigo. Yo entiendo que ese video es un poquito más largo, pero estoy bien agradecido. Estoy bien agradecido que esa palabra del Señor llegó a su tiempo y espero que un día, pues un día pueden reflexionar en la palabra del Señor más seguido de este capítulo, porque este capítulo es uno de los más, pero más maravillosos de mi opinión, y es algo que debemos de reflexionar mucho. Amén. Queridos hermanos y hermanas, voy a hacer esta oración, pues. Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo que nos guías y Jesucristo que nos ha salvado, pido por mi querido hermano y hermana, mirando este video, los
pido que los cuidas, los bendigas y todo, Señor Jesucristo, por su mental, espiritual y física. Pido por todo, Señor Jesucristo, pido por ayuda en nuestros días. Y no solamente eso, Señor, pido que nosotros ayudamos a usted, perdón, y a usted y a sus personas. O lo que necesitas que hacemos, Señor, estamos atentos a ayudarte, Señor Jesucristo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesucristo oro. Amén. Queridos hermanos y hermanas, una vez más, gracias por su tiempo. Yo sé que estos videos ya se están poniendo más largo y largo, pero está bien, porque estamos predicando la palabra del Señor. Y una vez más, estoy bien agradecido por su tiempo y su paciencia con mi español bien, no tan bien. No sé si lo estoy diciendo eso bien. Queridos hermanos y hermanas, espero de verlos mañana con el próximo video. Voy a estar estudiándolo. Estoy pasando por unas cosas, de la escuela, o voy a empezar la escuela, más decirlo. Quisiera que ustedes oran para mí. La escuela es algo que quiero meterme y estudiar más, enfocarme también. Pero también al mismo tiempo quiero que sepan que la palabra del Señor quiero que sea mi prioridad número uno. Y predicándoles a ustedes. Videos así son como 20 a 30 minutos, no sé cuánto, pero quiero asegurarme con el tiempo que Dios me da, quiero asegurarme que hago estos videos para ustedes. Y no solamente el parte del video, pero también estudiando. Y es unos videos que hago bien personal y es bien sencillo esos videos, no hay complicación. Solo es la palabra del Señor, un micrófono y mi teléfono. Y pues hermanos y hermanas, es algo que quiero seguir haciendo este año, quiero seguir haciéndolo más. Si me acuerdo bien, el último video que era en viernes era el video número 80, Gloria al Señor. No sabía que fue a llegar este momento, que 80 videos en mi canal. Vamos a ir por 100 o cuantos, así que bien seguido este año quiero seguir haciendo estos videos. Yo creo que estoy haciendo una buena racha en estos videos, pues espero que este video sube el lunes, porque estoy grabando esto el lunes y quiero que se suba el lunes, pues con decir eso, hermanos y hermanas, gracias por su tiempo. Espero que ustedes también, y voy a estar orando por ustedes bien seguidos. Hermanos y hermanos, por favor, oren por mí. Y pues sí, mil gracias, que Dios los bendiga. Y espero que estén empezando este año nuevo bien padrísimo. Que Dios los bendiga y chao.